Bienvenidos, bienvenidas a este curso que llamé Honorario Simple y Seguro. ¿Por qué simple? Porque en realidad para los arquitectos, para los que diseñamos, no es nuestro fuerte la parte de las finanzas, quizás la parte de los números, o para la mayoría quizás no lo es, ¿no? Entonces mi intención con este curso es explicarles de una manera sencilla, simple, los cálculos que yo a lo largo de este tiempito grande ya y largo como profesional, he tomado como referencial para calcular mis honorarios. No solo para calcularlos, sino para después comunicárselo al cliente y lograr justamente que se realice la operación, ¿sí? ¿Por qué seguro? Porque no solo tiene que ver este curso con números, sino tiene que ver con un manejo tuyo también de la profesión, un manejo de tu seguridad, de que cuando vos presentes los honorarios sepas realmente mostrar esa propuesta de valor y ese diferencial que hace que la otra persona te elija a vos y que no te elija por un honorario, por un número, sino que te elija justamente por lo que vos le vas a aportar, por cómo vos vas a transformar a esa persona o a ese espacio o lo que te vinieron a solicitar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto no nos lo dicen. Por eso les puse acá que es lo que nadie te dice y en realidad es lo que todos queremos y necesitamos saber justamente nuestros números, nuestros honorarios, ¿sí? Por eso les quiero dar la bienvenida no solamente a los arquitectos que están matriculados, sino a los que no están matriculados, si sos maestro mayor de obra, si sos diseñador de interiores, si sos estudiante y realmente querés aprender, que me parece muy bueno eso. Uno desde la facultad tiene una base de conocimientos técnicos, pero realmente necesitamos algo más. Nadie nos enseña a vender, a comercializar, a manejar nuestros números, a negociar, y realmente esa es una parte muy importante porque sin ventas no podemos concretar el negocio y llegar a la persona que necesita lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar y les muestro de qué se trata este curso, qué es lo que vamos a estar viendo en el primer módulo, Introducción al cálculo de honorarios. ¿Por qué es importante? Porque tengo que prestarle atención al cálculo, pero creo que todos le prestamos atención porque tiene que ver con los números, ¿no? El módulo 2, fundamento del cálculo de honorarios, vamos a hablar de ingresos de una manera simple. Ingresos, egresos en el estudio, el concepto de sueldo, que muchas veces no lo tenemos presente. No me dirás, Cari, pero ¿cómo un sueldo? Si yo trabajo independiente. Y sí, porque vos vas a tener determinados números ahí con movimiento, gastos que pagar y tenés que interpretar cuál es el valor mínimo que vos necesitas. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? En el módulo 3, métodos prácticos de cálculo. Yo acá les voy a comentar tres que para mí son los más sencillos y los que yo más uso. Después les voy a comentar cuál es el que me cierra más a mí. Pero uno es por porcentajes, otro es por hora y el otro es por etapas, ¿sí? Con negociaciones ahí intermedias. En el módulo 4 vamos a ver estudios de casos prácticos, ejercicios en realidad, no ejercicios, sino básicamente ejemplos para que vos veas cómo yo aplico esos porcentajes. Vamos a hablar de valores actuales de honorarios de distintas tareas y cómo vos lo podés ir modificando a medida que pasen los meses también, ¿sí? El módulo 5 vamos a hablar de ética y profesionalismo en el cálculo de honorarios. A ver, ¿por qué metí este módulo? ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque nosotros tenemos honorarios que no están regulados. No es que a vos te dicen, mira, vos tenés que cobrar por un plano de relevamiento de 100 metros cuadrados esto y no te podés ir de esto y tenemos todo el mismo valor, el mismo precio. No es así. Si bien los distintos colegios manejan un valor mínimo, realmente hay gente que cobra el mínimo y hay gente que a veces cobra menos del mínimo. Entonces, yo creo que hay una cuestión ahí de ética, hay una cuestión de ser profesional, pero también vamos a hablar de no mirar lo que pasa al lado y de lograr de que esa persona me mire a mí. Y eso tiene que ver también con la seguridad, ¿sí? Va de la mano con el módulo 6 que habla de presentación profesional de honorarios. Muchas veces presentamos los honorarios con un montón de descripción técnica. ¿Y cómo generas vos en la otra persona que quizás no tiene idea de lo técnico que te elija a vos si no entiende lo que vos pusiste? Sí, bueno, vamos a hablar de esto bien, bien práctico. En el módulo 7, recursos y herramientas,
porque también tenemos algunas ayuditas en internet como para calcular rápido. Vamos a verlo. En el módulo 8, conclusiones y siguientes pasos. A ver, no sirve de nada si vos tenés el conocimiento, pero después no lo aplicas, pero después no te arriesgas. No es que vos vas a salir y vas a decir, ah, bueno, estoy re seguro, yo sé que esto que estoy haciendo vale 100. Y vamos a ir probando. Y vamos a ir también conociendo cuánto nos lleva cada tarea, ¿no? Es así, y vamos a ir aprendiendo y a medida que uno también gana más experiencia, obviamente que tenés más seguridad y también nuestros valores cambian, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en este curso de honorario simple y seguro, ¿sí? Y antes de entrar a este módulo 1, que es la introducción al cálculo de honorarios, quiero contarte quién soy yo. Sí, yo soy Karina García, soy arquitecta, soy cofundadora de Estudio 2G, se llama Estudio 2G porque somos socios con mi esposo, que es Daniel García, y los dos somos García. Sí, aunque no lo creas, los dos somos García y ese es el misterio de por qué se llama Estudio 2G. Y también los dos somos fundadores de Grupo Estudio 2G. ¿Y qué es Grupo Estudio 2G? Es la primera plataforma, y lo digo con mucha alegría, con mucho cariño y también con mucho orgullo, la primera plataforma online del país dedicada a capacitar estudiantes de arquitectura y a profesionales del rubro. Nosotros arrancamos con las capacitaciones online antes de la pandemia. En la pandemia es como que afloró un montón todo esto, pero nosotros ya veníamos trabajando desde antes, ¿sí? Soy especialista en cálculo estructural, en pedagogía consciente también. ¿Por qué? Y quiero detenerme acá un segundito. A mí me interesa que vos aprendas y que vos estés acá, ahora conmigo, que vos lo entiendas de una manera sencilla. Tanto sea un cálculo estructural, esto que vamos a ver de honorarios, cómo vender. Ese es mi objetivo, ¿sí? Por eso es que la idea es que vos separes, cuando vos hagas este curso, no importa si lo ves todo junto o lo ves de ratitos, pero trata de estar conmigo. Ese ratito, aprovechalo, agarra un cuaderno, toma nota, tráete un mate, tráete un vasito de agua y aprovecha el tiempo y está conmigo, ¿sí? Soy mentora de arquitectos y estudiantes de arquitectura hace más de 15 años. No saques la cuenta porque no te voy a decir nada más, ¿sí? Y acá te cuento algo que realmente también me alegra mucho, porque mi superpoder es transformar lo difícil en fácil. Los que ya me conocen por cálculo estructural saben de la manera que explico y acá, en este curso de honorarios, también lo vas a ver de la misma manera, ¿sí? Sencillo y simple. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Vamos a comprender los conceptos fundamentales del cálculo de honorarios en la práctica arquitectónica, identificar y calcular de manera precisa los costos y los gastos, aplicar diferentes métodos de cálculo. Vamos a presentar tarifas de manera profesional, tarifas, honorarios, valores, precios, como quieras llamarle. Fíjense, de manera profesional y segura a los clientes, a los posibles clientes, y vamos a integrar principios éticos en el proceso de cálculo de honorarios, ¿sí? Vamos a arrancar porque tenemos un problema. ¿Y cuál es este problema? Y sí, porque nadie nos enseña a calcular los honorarios. Tenemos mucha información técnica, tenemos poca venta, poca preparación en venta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un posible cliente y que tiene que ver justamente con nuestro trabajo, con lo que nosotros hacemos, tenemos dudas, estamos inseguros, decimos, che, pero estará bien lo que le cobre, lo que no le cobre, y cómo hago que me elija a mí, y cómo hago para si hay un albañil. Siempre surgen como esas dudas, esas nubecitas negras, ¿no? Y también tenemos temor. Y fíjense que a veces es el mismo temor cuando vos arrancás recién y por ahí hace mucho que sos profesional y decís, bueno, me enfrento porque me pidieron una obra que a lo mejor nunca me habían pedido, un proyecto diferente, o algo que a lo mejor vos anhelabas hace mucho y querés que se te dé. Bueno, esto en realidad, no importa si hace mucho, que sos profesional o hace poquito, generalmente nos pasa a todos, ¿sí? ¿Por qué es importante calcular los honorarios? Me beneficia a mí como profesional, pero también
beneficia a nuestros clientes porque si vos te pones de la vereda del frente y yo quiero contratar a un profesional, por ejemplo, para que me diseñe mi vivienda, mi casa, yo quiero saber qué es lo que me va a ofrecer la otra persona. Si me dice que vale 100, bueno, ¿qué implica esos 100? Fíjense que ese es el problema de la venta de servicios porque es algo intangible. No es que voy a decir, mira, yo quiero una remera roja talle L y te van a dar la remera roja talle L, no hay mucho más. Pero acá, en el tema de los servicios, a veces hay una mala comunicación, a veces hay una falta de comunicación de nosotros como profesionales y también del cliente, pero en realidad no voy a generar ninguna responsabilidad en el otro. Acá los responsables somos nosotros. Entonces, si yo quiero lograr que me den esta obra, bueno, yo voy a generar un honorario que me cierre a mí, que le cierre a la otra persona y le voy a mostrar el diferencial. No voy a decir, ah, no, porque en realidad siempre eligen a los albañiles, son la culpa de los demás, o no, porque eligieron a este arquitecto que hace muchos años ya tiene experiencia. No, vamos a tomar en este caso el protagonismo, vamos a decir, bueno, de mí depende dar lo mejor, presentar los honorarios, hacer el cálculo detallado, que me cierre a mí e intentar que esa persona, que a lo mejor no es cliente ahora, sí se convierta en cliente, ¿sí? Es muy importante el marco de la negociación. ¿Y por qué yo les hablo de esta palabra marco? Si vos te imaginas un marco, yo imagino lo que se me viene a la mente es el marco de un cuadro, ¿sí? Es un límite. Siempre asocia, y por favor tener presente esto, cada vez que vos empieces una negociación con un cliente, y más cuando ya están próximos a que te dé el ok, armate mentalmente el marco, genera ese límite, decirle, mira, yo acá te cobro 100 y implica esto, esto y esto, llego hasta acá. Esto otro está fuera del límite, está fuera del marco. Y aclaro esto porque al principio es como que somos del sí flojo. Y yo entiendo esto también. Es como que decimos, bueno, capaz que después me da otro trabajo. Entonces empezás con el sí flojo, pero arrancamos también con una especie de sabor amargo. Fíjense que cuando yo recién arrancaba, me había recibido hace poquito y tenía un amigo que era contratista. Y él siempre me repetía esta frase, me decía, el cliente es tu peor enemigo, pero siempre estábamos haciendo unos locales. Y él me decía, no, no, Cari, el cliente es tu peor enemigo. Y yo mucho tiempo creí eso, hasta que me di cuenta que era al revés. Eso me generaba, encima eran locales comerciales que uno por ahí corre contra reloj, me generaba mucho estrés, me generaba molestia. Y yo después, con el tiempo, por eso te lo cuento ahora, si recién estás arrancando, son cosas que uno las aprendió con el tiempo, y a veces no de una manera tan positiva, ¿no? Y por eso te lo cuento, para que no te pase a vos. Hasta que me di cuenta que no era así, que al contrario, cuando yo me pongo en el zapato del otro, me doy cuenta que el otro también está con situaciones de tiempo, con situaciones de materiales, también de recursos. Y en realidad, cuando cambió mi mentalidad, también cambió mi manera de negociar y fue distinto, ¿sí? Entonces, yo por ahí siento muchos profesionales que se quejan continuamente de los clientes. No me gustaría saber qué dicen los clientes también de los profesionales. Es cierto que no vas a poder tener conforme a todo el mundo, eso es cierto, pero de vos depende que el marco y el límite esté claro. Entonces, si la otra persona entendió otra cosa, vos le decís, no, para, porque este es el marco y este es el límite. Y eso es lo que da claridad a la negociación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito también de eso, de las situaciones en las que el cálculo o la comunicación incorrecta, más que el cálculo, diría yo, genera un cierto malestar. Entonces, yo creo que la claridad es sumamente importante y es importante que vos lo entiendas desde ahora. Fíjense, por eso les decía, no vamos a hablar solo de números, no te voy a decir solo porcentajes. No, no, el cálculo de honorarios es mucho más, ¿sí?
A ver, y le muestro esto. ¿Qué es lo ideal? Decime la verdad. Todos, pero todos soñamos con esto. Un cliente que te dé todo, que te diga, no importa cuánto gastes, yo quiero la casa de mis sueños, no importa el monto y te voy a pagar los honorarios que quieras, no calcules el mínimo, calcule el máximo. Todos soñamos con esto. En la vida aparecen estos casos, son muy, pero muy, no sé, muy únicos a veces, ¿no? Son esporádicos, a veces pasa, pero la mayoría de los casos no, ¿sí? Entonces, a veces nosotros anhelamos estas situaciones y resulta que no son esas situaciones, sino que aparece esto. Nos aparecen hablando y pidiendo, che, ¿y por qué no me haces un dibujito? Si es un dibujito nomás. Y a veces cobramos, pasamos un número y decimos, bueno, pero capaz que le puedo hacer una rebaja porque me puede dar otro trabajo, me puede dar otra cosita después y ya nos vamos con ese sabor amargo, ¿no? Y fíjense esta que me parece, ay, muy importante y te digo la verdad, aunque vos recién arranques. Fíjate acá esto, dice, cuando me dicen que les haga el proyecto y si les gusta me lo pagan. A veces nos sucede esto y no puede pasar. Cuando hablo, a vos te piden un proyecto y te dicen, bueno, pero a ver, ¿cómo sería? No, vos tenés que plantear un valor y si a la otra persona le cierra, ahí empiezan a trabajar y siempre con un monto de entrega inicial. Esto es complicado a veces, pero es necesario. Nadie se va a comprar una remera y le dice, che, voy a ver, me la pruebo a ver si me gusta y después te la pago. No. Entonces vos pensás que tu servicio, que tu diseño es una remera. Acordate de la remera roja. Acordate de la remera roja. No podés entregar un trabajo o mostrar un trabajo si no hicieron una entrega inicial, salvo que vos elijas hacerlo así. ¿Se entiende? Si vos elegís, vos decís, bueno, Cari, es mi primo, es mi amigo, bárbaro. Si vos lo elegiste. Pero si vos no lo elegiste, no generes y no te generes vos esa inseguridad y ese sabor amargo, ¿sí? Es mi recomendación de alguien de que ya tiene años en esto y realmente he pasado varias cositas, ¿sí? Entonces, esa es la idea. El marco es como yo les decía recién, fíjense, esta idea de marco que yo me imagino un rectángulo, un cuadrado, dejar claro todo, no dar nada por sentado. A veces estamos tan metidos en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros interpretamos, en lo que nosotros entendemos y pensamos que la otra persona lo entiende así. Y no, el otro no entiende. Entonces vos tenés que dejar todo claro, absolutamente todo, ¿sí? ¿Cuáles son las soluciones frente a toda esta situación que nos genera miedo, que nos genera inseguridad, que también nos da interrogantes, ¿no? Y vamos a tener en este curso como tres patas principales. Primero vamos a determinar cuáles son nuestros gastos, ¿sí? Que va a ser, eso lo vamos a hablar en el siguiente módulo. Nuestros valores mínimos. ¿Cuánto yo quiero cobrar? ¿Y cómo yo voy a presentar ese presupuesto, esos honorarios para que realmente pueda tener éxito? ¿Sí? Todo esto lo vamos a hablar en el módulo que sigue, en el módulo 2.